Tenía 75 años cuando mi nieta Lupita, una criatura de apenas 5 añitos, me dijo algo que me dejó helada hasta los huesos. Fue una tarde de domingo, ahí en el corredor de mi casa, mientras le trenzaba el cabello. De repente se volteó, me miró con esos ojitos negros como noche sin luna, y dijo unas palabras que no podía saber, que nadie le había contado, que eran imposibles. Y en ese instante, toda mi vida de duda, toda mi rabia contra Dios, todo mi ateísmo orgulloso se vino abajo como castillo de naipes. Porque lo que esa niña me dijo, solo una persona en el mundo lo sabía. Y esa persona llevaba 60 años muerta, enterrada en el Panteón de San Miguel de Allende. Pero todavía no les voy a contar qué fue lo que dijo, porque para que entiendan bien esta historia, para que comprendan por qué esas palabras me sacudieron el alma, necesito contarles desde el principio. Desde cuando yo era la que creía, la que rezaba, la que tenía fe como montaña. Antes de que Dios me diera la espalda. O antes de que yo pensara que me la había dado. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es María Concepción, pero toda la vida me han dicho Conchita. Hoy tengo 75 años, pero esta historia empezó hace muchísimo tiempo, cuando yo era una niña de 10 años allá en San Miguel de Allende, Guanajuato. Eran los años 50, mijos, cuando la vida en el campo era dura, pero la fe era más fuerte todavía. Nuestra familia era de las más religiosas del pueblo. Mi madre, Doña Refugio, rezaba el rosario 3 veces al día. Mi padre, don Hermenegildo, era sacristán de la iglesia del pueblo. Teníamos un altar en casa con la Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel y el Sagrado Corazón de Jesús, siempre con veladora prendida, siempre con flores frescas que mi madre cambiaba cada tercer día. Nuestra casa era de adobe, con techo de teja que hacía un ruido bonito cuando llovía, como tamborcitos tocando música del cielo. El piso era de cemento quemado que mi madre barría 2 veces al día, con escoba de vara. Teníamos 3 cuartos chiquitos. Uno para mis padres, otro para nosotros los muchachos y la cocina que era también el lugar donde comíamos. La cocina olía siempre a leña quemada, a frijoles hirviendo, a tortillas recién hechas en el comal. Mi madre hacía las tortillas a mano, sus dedos sabios formando círculos perfectos, que después palmeaba con un ritmo que parecía canción. Éramos 6 hermanos. Yo era la tercera. Arriba de mí estaban Esperanza y mi hermano Cristóbal. Abajo venían Socorro, Luz María y el más chiquito, Eusebio. Pero el que más me importaba en el mundo era Cristóbal. Él tenía 12 años cuando yo tenía 10. Era mi mejor amigo, mi cómplice, mi protector. Cristóbal era especial, mijos, no como los otros niños. Era más quieto, más pensativo, más cariñoso. Pasaba horas sentado debajo del mezquite del solar, mirando las nubes, inventando historias. Me decía que las nubes eran mensajeros de Dios, que cada forma que hacían era una carta que Dios mandaba para quien supiera leerla. Despertábamos con el canto del gallo, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas se despedían despacito. Mi madre ya estaba levantada, prendiendo el fuego en el fogón, poniendo el agua para el café. El humo de la leña subía por el tejado, saliendo por los huecos, llevándose nuestras oraciones de la mañana. Porque rezábamos mucho, mijos. Antes de comer, después de comer, antes de dormir, al despertar. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre. Los teníamos tan memorizados que los decíamos hasta dormidos. Mi padre trabajaba en el campo sembrando maíz, frijol y calabaza, cuando la lluvia daba la cara. Cuando no llovía, se quedaba ayudando al padre Ignacio en la iglesia, limpiando los santos, arreglando las bancas, tocando las campanas. Mi madre cosía para afuera, hacía manteles bordados con hilos de colores que vendía en el tianguis de los domingos. Sus dedos estaban llenos de callos de tanto jalar la aguja,
pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo honrado era bendición de Dios. Yo ayudaba en todo lo que podía. Traía agua del pozo en una cubeta de lámina que me pesaba horrores, pero que cargaba con orgullo. Echaba maíz a las gallinas, juntaba los huevos, ayudaba a mi madre a tender la ropa en el tendedero. Pero lo que más me gustaba era ir a misa con Cristóbal. La iglesia del pueblo era una belleza. Mijos. Tenía paredes gruesas de cantera rosa, un altar todo dorado con santos tallados en madera, y unas campanas que cuando sonaban hacían temblar hasta los huesos. El olor a incienso se metía en la ropa y nos acompañaba toda la semana. Cristóbal y yo nos sentábamos siempre en la misma banca, la tercera del lado izquierdo. Él conocía todas las oraciones de memoria, pero no las decía como loro aprendido. No. Las decía sintiendo cada palabra, cerrando los ojitos, moviendo los labios despacito. A veces lo veía y pensaba que estaba viendo un ángel, un santo chiquito. Los domingos, después de misa, nos quedábamos en la plaza del pueblo. Había un kiosco en medio donde tocaba la banda municipal. Nosotros corríamos alrededor, comprábamos dulces de coco con los centavitos que nos daban, jugábamos a las atrapadas con los otros niños. El sol allá en Guanajuato es especial, mijos. Pega fuerte en la piel, pero no es el mismo calor sofocante del sur. Es un calor seco, que te deja la boca con sabor a tierra. En las tardes, cuando el sol se estaba metiendo, todo se ponía color naranja y rosa. El cielo parecía pintura de Dios, y Cristóbal siempre decía: «Mira, Conchita, ahí está Dios pintando otra vez. Nunca se cansa de hacer cosas bonitas para nosotros». Nuestra vida era sencilla, pero éramos felices. No teníamos mucho, pero teníamos lo importante: familia, fe y esperanza. Mi padre siempre decía que mientras tuviéramos a Dios en el corazón, nada malo nos podía pasar. Dios cuidaba a los suyos. Dios proveía. Dios protegía. Y yo le creía con toda el alma. Rezaba todas las noches antes de dormir. Le pedía a Dios que cuidara a mi familia, especialmente a Cristóbal. Le pedía que lo protegiera siempre, que no dejara que nada malo le pasara. Los días pasaban iguales, uno tras otro, como cuentas de rosario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo, el día más importante, el día del Señor. Nos arreglábamos con la mejor ropa que teníamos. Yo me ponía un vestido azul cielo que mi madre había hecho de una tela que le regaló su comadre. Cristóbal se ponía camisa blanca y pantalón negro. Se peinaba con agua el cabello rebelde que siempre se le paraba como milpa en tiempo de secas. En la casa teníamos pocas cosas, pero las que teníamos las cuidábamos como tesoros. Una mesa de madera con 4 sillas desiguales, un ropero viejo donde guardábamos toda la ropa de la familia, las petates donde dormíamos. En las noches nos acostábamos todos juntos en el mismo cuarto, mis hermanas y yo de un lado, mis hermanos del otro. Se escuchaba la respiración de todos, los suspiros, algún ronquido de mi padre desde el cuarto de al lado. Cristóbal y yo teníamos un juego secreto. Cuando todos ya estaban dormidos, él me hacía señas con la mano para que lo siguiera al solar. Salíamos despacito, pisando como gatitos para no despertar a nadie, y nos íbamos hasta el mezquite del fondo. Ahí nos sentábamos en la tierra todavía caliente del sol del día, mirando las estrellas. Cristóbal sabía el nombre de algunas constelaciones. Me enseñaba: «Mira, esa de ahí es la Osa Mayor, y esa otra es Orión el Cazador». Pero lo que más le gustaba era inventar sus propias constelaciones. Señalaba unas estrellas y decía: «Esa es la constelación del Ángel Guardián. Mírala bien, Conchita. Está cuidándonos desde el cielo». Le gustaban mucho los animales. Teníamos un perro chiquito, Café, con orejas caídas que se llamaba Canelo. Cristóbal lo cuidaba como si fuera su hijo. Le daba de comer primero que nada, le curaba las patas cuando se las lastimaba con las espinas,
Hasta dormía con él a veces. También le gustaba agarrar lagartijas en el solar. Las atrapaba con cuidado para no lastimarlas. Las miraba un ratito y después las soltaba. Son criaturas de Dios también, decía. Tienen derecho a vivir igual que nosotros. Mi madre lo adoraba. Decía que Cristóbal tenía alma de santo, que tal vez Dios lo estaba llamando para ser sacerdote. Y a Cristóbal le gustaba la idea. Hablaba de crecer y estudiar en el seminario, de un día dar misa, de ayudar a la gente. El padre Ignacio también lo quería mucho. Le enseñaba latín, le dejaba ayudar en misa como monaguillo, le contaba historias de santos y mártires. Los días de fiesta religiosa eran los más bonitos. En Semana Santa hacíamos procesiones por todo el pueblo. Cargábamos imágenes de Jesús crucificado, de la Virgen Dolorosa, cantábamos alabanzas. Cristóbal siempre lloraba cuando veía a Jesús en la cruz. Sufrió tanto por nosotros, decía. Y nosotros ni nos damos cuenta. En el Día de Muertos poníamos un altar grande con fotos de nuestros difuntos, pan de muerto, chocolate caliente, cempasúchil. Cristóbal ponía la foto de nuestra abuela que había muerto antes de que él naciera. Le hablaba bajito, le contaba cómo estábamos. Le pedía que intercediera por nosotros en el cielo. La comida en casa era simple, pero rica. Frijoles de la olla con epazote, tortillas recién hechas, salsa molida en molcajete con chile de árbol. Los domingos, si había dinero, mi madre hacía mole de guajolote o pozole rojo. Comíamos todos juntos en la mesa, dando gracias a Dios por los alimentos. Mi padre bendecía la mesa antes de cada comida. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que por tu bondad vamos a recibir. Amén. El tianguis del domingo era evento importante. Íbamos tempranito. Mi madre con su canasta de manteles bordados. Mi padre con las pocas verduras que lograba cosechar. Cristóbal y yo la pasábamos mirando todo. Los puestos de dulces, los de frutas, los de ropa usada. A veces nos compraban un helado de garrafa, de vainilla o fresa. Lo lamíamos despacito para que durara más tiempo, saboreando cada mordida como si fuera el último helado del mundo. Había una vecina, doña Petra, que nos caía mal a todos. Era chismosa, metiche. Siempre andaba diciendo que los hijos de los pobres no llegaban a nada. Un día le dijo a mi madre: «Refugio, ¿para qué quieres que el muchacho estudie? Los pobres nacimos para trabajar la tierra, no para andar con libros». Mi madre se enojó tanto que casi no le habla por un mes. Mi padre también se molestó. Decía que Dios no hacía diferencias entre ricos y pobres, que todos éramos hijos suyos por igual. Cristóbal no se enojaba con doña Petra. Decía que había que rezar por ella, que tal vez estaba amargada porque había sufrido mucho en la vida. Así era él, mijos. Siempre viendo lo bueno en todos, siempre perdonando, siempre con el corazón limpio. Por eso lo que pasó después fue tan injusto, tan cruel, tan incomprensible. Pero antes de llegar a esa parte, necesito que entiendan bien cómo era nuestra vida. Necesito que vean el mundo como yo lo veía entonces. Un mundo donde Dios existía, donde la oración funcionaba, donde los buenos eran recompensados y los malos castigados. Un mundo donde todo tenía sentido, donde todo tenía razón de ser. Porque después de lo que pasó, ese mundo se derrumbó. Y yo pasé 60 años viviendo en las ruinas. Fue un martes. Un martes maldito que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Era época de lluvias, esos aguaceros bravos que caen en Guanajuato por las tardes. El cielo se había puesto negro como carbón desde temprano. Las nubes venían cargadas, pesadas, amenazantes. Mi madre estaba preocupada porque el maíz que habíamos sembrado necesitaba agua, pero no lluvia tan fuerte que arrancara las plantas. Ese día Cristóbal había ido a ayudar al padre Ignacio en la iglesia. Tenían que limpiar todo para la fiesta del santo patrón, que iba a ser el siguiente domingo. Yo me quedé en casa ayudando a mi madre a hacer tortillas. Estábamos en la cocina, ella palmeando masa,
yo volteando las tortillas en el comal, cuando escuchamos el primer trueno. Fue un ruido tan fuerte que hizo temblar las paredes. Las ventanas se sacudieron. Canelo salió corriendo a esconderse debajo de la cama. «Va a caer brava la lluvia», dijo mi madre. «Espero que el muchacho ya venga en camino». Pero no venía. Seguimos haciendo tortillas, esperando que llegara en cualquier momento. La lluvia empezó de repente, como si alguien hubiera volteado una cubeta gigante en el cielo. El agua caía tan fuerte que no se veía ni a 2 metros de distancia. Los truenos seguían, uno tras otro, iluminando el cielo con relámpagos que parecían rajar la tierra en dos. «Conchita», dijo mi madre, «ve a la puerta y fíjate si ya viene tu hermano». Fui corriendo hasta la puerta. Me asomé, tratando de ver algo en medio de esa cortina de agua. Y fue en ese momento que vi algo que me heló el alma. Vi al padre Ignacio corriendo hacia nuestra casa, todo mojado, la sotana pegada al cuerpo, la cara descompuesta. Venía gritando algo, pero el ruido de la lluvia no me dejaba escuchar bien. «¡Mamá!», grité. «Ahí viene el padre Ignacio». Mi madre salió corriendo, secándose las manos en el delantal. Mi padre también apareció, alarmado por el grito. El padre Ignacio llegó hasta la puerta, jadeando, el agua escurriéndole por la cara mezclada con lágrimas. Y antes de que dijera nada, yo ya sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Algo malo le había pasado a Cristóbal. Algo muy malo. «Hermenegildo, refugio». El padre Ignacio apenas podían hablar. «Cristóbal, el muchacho». Mi madre agarró al padre por los brazos. «¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo?» «Hubo un accidente en la iglesia. El campanario. Con la lluvia». El mundo se detuvo en ese momento. Literalmente se detuvo. El ruido de la lluvia desapareció. Los truenos se callaron. Todo quedó en silencio. Solo la voz del padre Ignacio diciendo unas palabras que no quería escuchar, que no podía procesar, que no tenían sentido. El rayo pegó en el campanario. Cristóbal estaba arriba tocando las campanas para llamar a la gente a rezar por la lluvia. El campanario se derrumbó. El muchacho cayó desde muy alto. Mi madre dio un grito que todavía retumba en mis oídos 65 años después. Un grito que salió de lo más hondo de su alma. Un grito que rompió el cielo, que rasgó la tierra, que hizo que hasta Dios lo escuchara allá arriba. Mi padre se quedó como estatua de sal, la boca abierta, los ojos muy grandes, sin poder creer lo que estaba escuchando. Yo salí corriendo bajo la lluvia. Corrí como loca hacia la iglesia. Mis pies descalzos golpeaban en el lodo. El agua me pegaba en la cara tan fuerte que dolía, pero yo no sentía nada. Solo corría, con el corazón martillando en el pecho. «Dios, por favor», rezaba mientras corría. «Por favor, que sea mentira. Por favor, sálvalo. Por favor, haz un milagro. Tú puedes. Tú eres todopoderoso. Por favor». Cuando llegué a la iglesia, había gente amontonada en la entrada. Todos mojados, todos llorando, todos mirando hacia el campanario que estaba medio caído. Y ahí, en el suelo de piedra del atrio, cubierto con una sábana blanca que se estaba poniendo roja, estaba mi hermano. Mi Cristóbal. Mi mejor amigo. Mi ángel. Me tiré al suelo junto a él. Quité la sábana de su cara. Tenía los ojos cerrados, la carita tranquila, como si estuviera dormido. Pero no estaba dormido. Estaba muerto. Mi hermano de 12 años, el niño que quería ser sacerdote, el que hablaba con Dios, el que decía que las nubes eran mensajes del cielo, estaba muerto. Muerto haciendo lo que más le gustaba, sirviendo a Dios, tocando las campanas de la iglesia. «¡Despierta!», le grité. «Cristóbal, despierta». Lo sacudí. Le pegué en el pecho. Le soplé en la cara. Pero no despertaba. Mis padres llegaron atrás de mí. El llanto de mi madre era como de animal herido. Mi padre se arrodilló, agarró a Cristóbal en sus brazos y empezó a rezar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero yo ya no podía rezar. Las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. Nos llevamos el cuerpo a casa. Lo pusimos en la mesa de la sala. Mi madre lo limpió, le puso ropa limpia, le peinó el cabello. Toda la noche nos quedamos velando. La gente del pueblo venía a darnos el pésame, a rezar rosarios, a llevar comida. Pero yo no comía, no hablaba, no rezaba. Solo me quedaba sentada junto a mi hermano, agarrándole la mano que ya estaba fría, mirando su cara que cada hora se ponía más pálida. ¿Por qué, Dios? Empecé a preguntar. ¿Por qué te lo llevaste? Era solo un niño bueno, el mejor de todos nosotros. ¿Por qué no te llevaste a alguien malo? ¿Por qué no te llevaste a doña Petra la chismosa? ¿Por qué no te llevaste a don Rutilio el borracho que le pega a su esposa? ¿Por qué tenía que ser Cristóbal? Nadie me respondía. Solo decían, son designios de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios se lo llevó porque lo quería en el cielo. Pero yo no quería que estuviera en el cielo. Lo quería aquí, conmigo, vivo, riendo, inventando constelaciones, hablando de ser sacerdote. El entierro fue al día siguiente. Todo el pueblo fue al panteón. El padre Ignacio dio una misa hermosa, hablando de cómo Cristóbal era un ángel que Dios se había llevado temprano, de cómo ahora estaba en un lugar mejor. Pero yo no quería escucharlo. No quería escuchar sobre lugares mejores. No quería escuchar sobre voluntad de Dios. No quería escuchar nada. Bajaron el ataúd a la tierra. Le echaron puños de tierra encima. Y con cada puño de tierra sentía que mi fe también se estaba enterrando. Cuando terminó el entierro y todos se fueron, yo me quedé parada frente a la tumba recién hecha. Y ahí, parada en ese panteón de San Miguel de Allende, con 10 años de edad, hice algo que cambió mi vida para siempre. Le hablé a Dios, pero no para rezar. Le hablé para reclamarle. Si de verdad existes, dije en voz alta, eres el ser más cruel del universo. Mi hermano te amaba, te servía, soñaba con ser tu sacerdote. Y tú lo mataste. Lo mataste haciendo tu trabajo. Si así tratas a los que te aman, no quiero nada contigo. Desde hoy, se acabó. No voy a rezar más. No voy a ir a misa más. No voy a creerte más. Porque si de verdad existieras, si de verdad fueras bueno, si de verdad fueras justo, mi hermano estaría vivo. Y desde ese día cumplí mi palabra. No volví a rezar. No volví a ir a misa. Cuando mis padres me obligaban, me sentaba en la banca sin abrir la boca. No me persignaba. No me arrodillaba. No comulgaba. Me convertí en una niña amargada, enojada, llena de rabia contra Dios, contra la Iglesia, contra todo lo que tuviera que ver con religión. Mi madre lloraba. Me rogaba que volviera a la fe. El padre Ignacio venía a hablar conmigo. Me decía que Dios me perdonaba, que entendía mi dolor. Pero yo no quería perdón. No quería entendimiento. Quería a mi hermano de vuelta. Y como eso era imposible, entonces Dios no existía. O si existía era malo. Y si era malo no merecía mi adoración. Los años pasaron y yo crecí convertida en la atea del pueblo. La única en toda la región que no creía en Dios. Me casé joven con un hombre bueno, Juan Pablo, que tampoco era muy religioso. Tuvimos 3 hijos. Cuando nacieron mi madre me rogó que los bautizara. Por favor, Conchita. Aunque tú no creas, no les quites esa bendición a los niños. Acepté solo por no pelearme con ella, pero fue puro trámite. No sentí nada en esas ceremonias. Mi esposo falleció hace 15 años. Cáncer. Fue duro, pero no recé ni una sola vez. La gente me decía, encomiéndaselo a Dios. Yo solo asentía para que se callaran, pero por dentro pensaba, ¿para qué? Si Dios no existe, y si existe, no le importamos. Crié a mis hijos sin religión. Les enseñé a ser buenas personas, honestas,
trabajadoras, pero nunca los obligué a ir a misa. 2 de ellos se hicieron ateos como yo. Solo mi hija mayor, Rosa, siguió creyendo. Se casó con un hombre religioso y tienen 3 hijos. La más chica se llama Lupita, tiene 5 años y es la luz de mis ojos. Lupita es especial, mijos. Desde que nació tuvo algo diferente. Es muy inteligente para su edad. Dice cosas profundas que no tienen sentido en una niña tan chiquita. A veces me mira de una manera que me da escalofríos, como si viera más allá de lo que está frente a ella. Mi hija dice que es solo imaginación, que Lupita es creativa. Pero yo sentía que había algo más. La niña viene a visitarme todos los domingos. Le gusta que le haga trenzas en el cabello, que le cuente historias de cuando yo era niña. Bueno, le cuento algunas historias. Nunca le he contado sobre Cristóbal. Es demasiado doloroso. Guardo ese dolor en lo más hondo de mi corazón donde nadie lo pueda tocar. Y así llegamos al domingo que cambió todo. El domingo donde esta niña de 5 años dijo algo que no podía saber, que nadie le había contado, que era imposible. Ese domingo que hizo que 65 años de ateísmo se tambalearan como edificio en terremoto. Hasta ese momento yo seguía firme en mi no creencia. Había leído libros de filosofía, de ciencia, de ateísmo. Me había convencido de que la religión era solo consuelo para los débiles, que Dios era invento del hombre para explicar lo inexplicable. Vivía bien sin fe. No la necesitaba. O eso pensaba. Pero estaba por descubrir que hay cosas en este mundo que ni la ciencia ni la filosofía pueden explicar. Lupita llegó ese domingo como siempre, saltando de alegría, con su vestidito de flores que le había regalado en su cumpleaños. «¡Abuelita!», gritó al verme. «¿Me vas a hacer trenzas?» «Claro que sí, mi amor», le dije. Nos sentamos en el corredor de mi casa, ese mismo corredor donde he vivido los últimos 40 años. Ella se sentó en el suelo, entre mis piernas, y yo empecé a peinarle el cabello con cuidado. Estábamos tranquilas, en silencio, solo el ruido del viento meciendo las hojas del naranjo. De repente, Lupita habló. «Abuelita, ¿por qué estás enojada con Dios?» Me quedé helada. «¿Qué dices, niña?» «¿Que por qué estás enojada con Dios?» «Yo no estoy enojada con Dios. Dios no existe». Se volteó para mirarme a los ojos. «Sí existe, abuelita, y está triste porque tú no le hablas». Sentí que el corazón me empezaba a latir más fuerte. «Lupita, ¿quién te dijo esas cosas?» «Nadie. Yo lo sé». «No sabes nada. Eres una niña pequeña». Se quedó callada por un momento. Después dijo: «El niño de las estrellas me lo dijo». Se me puso la piel chinita. «¿Qué niño?» «El niño de las estrellas. El que te enseñaba las constelaciones». El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Mi respiración se cortó. ¿Qué dijiste?» «El niño que inventaba constelaciones. El que decía que las nubes eran cartas de Dios. El que quería ser sacerdote». Mis manos empezaron a temblar. La trenza que estaba haciendo se deshizo. «Lupita, ¿cómo sabes eso?» «Él me lo dijo, abuelita. Viene a visitarme a veces. En mis sueños. Me habla de ti. Dice que te extraña mucho». Las lágrimas empezaron a caerme sin control. «Estás inventando. ¿Alguien te contó?» «No, abuelita. Nadie me contó nada. Él es real. Se llama...» Y ahí fue cuando lo dijo. Ahí fue cuando esta niña de 5 años dijo algo que nadie, absolutamente nadie en el mundo sabía. Ni siquiera mi hija. Ni siquiera mis otros hijos. Ni siquiera mi difunto esposo. Era un secreto que solo Cristóbal y yo compartíamos. Se llama el ángel guardián, como la constelación que inventó para ti. La constelación que solo ustedes dos conocían. La que está formada por 7 estrellas que hacen la forma de un ángel con alas abiertas. Me quedé sin aire. Literalmente sin aire. Porque eso era imposible. Nadie sabía de esa constelación. Era invento de Cristóbal, un juego nuestro, un secreto entre hermanos.
Nunca se lo había contado a nadie. Jamás. Y ahí estaba esta niña, describiéndola perfectamente. ¿Cómo sabes eso? Mi voz salió quebrada. Él me lo mostró, abuelita. Anoche. Me despertó despacito y me llevó al cielo. Me enseñó la constelación. Dijo que es tu constelación especial, que la inventó para que siempre supieras que te estaba cuidando desde el cielo. No puede ser. Estás soñando. Estás imaginando. No, abuelita. Él es real. Y me pidió que te dijera algo muy importante. ¿Qué? Las lágrimas me nublaban la vista. Que no está enojado contigo. Que entiende por qué dejaste de creer. Pero que Dios sí existe. Que Dios no lo mató. Que fue un accidente. Que Dios lloró cuando él murió. Que Dios ha estado esperando todos estos años a que tú volvieras a hablarle. Me levanté de la silla, temblando toda. Esto no puede estar pasando. Lupita también se levantó. Me agarró la mano con sus manitas chiquitas. Abuelita, él dice que te perdona. Que siempre te ha perdonado. Que nunca has estado sola. Que él ha estado cuidándote todo este tiempo. Como el ángel guardián de la constelación. Y después dijo algo más. Algo que hizo que me cayera de rodillas en ese corredor. Algo que solo Cristóbal sabía, que me había dicho en nuestro último momento juntos, la noche antes de morir. Un secreto que me había susurrado al oído cuando todos dormían, mientras mirábamos las estrellas bajo el mezquite. Él dice que te acuerdes de la promesa que le hiciste esa última noche. Que ibas a ser feliz por los dos. Que ibas a vivir por los dos. Que nunca ibas a dejar que la tristeza te ganara. Y dice que rompiste esa promesa, abuelita. Has estado triste 65 años. Pero todavía puedes cumplirla. Todavía hay tiempo de ser feliz. Todavía hay tiempo de vivir de verdad. Me quebré. Completamente. Ahí, de rodillas en ese corredor, llorando como no había llorado desde el día del entierro, me quebré. Porque era cierto. Esa última noche, Cristóbal y yo habíamos hecho promesas bajo las estrellas. Yo le prometí que si algo le pasaba, iba a ser feliz por los dos. Y él me prometió que siempre me iba a cuidar, pasara lo que pasara. Lupita se arrodilló junto a mí y me abrazó. No llores, abuelita. Él está bien. Está feliz en el cielo. Pero no va a poder descansar completamente hasta que tú estés bien también. Hasta que vuelvas a creer. Hasta que vuelvas a confiar en Dios. No puedo, dije entre sollozos. No puedo perdonar lo que pasó. No tienes que perdonar, abuelita. Solo tienes que entender. Dios no lo mató. Fue un accidente. Cosas malas pasan a veces. No porque Dios lo quiera, sino porque así es el mundo. Pero Dios está ahí, en medio del dolor, llorando con nosotros, cargándonos cuando ya no podemos caminar. ¿Cómo podía esta niña de 5 años hablar así? ¿De dónde sacaba esas palabras? No era normal. No era posible. A menos que de verdad estuviera recibiendo mensajes de algún lado. De alguien. Nos quedamos ahí abrazadas no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente me levanté, sentí algo diferente en el pecho. No era fe. Todavía no. Pero era una grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Una rendija por donde empezaba a entrar la luz. Mi hija Rosa vino a buscarnos poco después. ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando? Nada, mija. Solo estábamos platicando. Lupita me miró y sonrió. Estábamos hablando de las estrellas, mami. Rosa se fue con Lupita, y yo me quedé sola en mi casa, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Había sido real? ¿O me estaba volviendo loca en mi vejez? Pero por más que le buscaba explicación lógica, no la encontraba. No había manera de que Lupita supiera esas cosas. Ninguna. Esa noche, por primera vez en 65 años, salí al patio de mi casa y miré al cielo. Busqué las estrellas. Busqué la constelación que Cristóbal había inventado. Y ahí estaba. 7 estrellas formando la figura de un ángel con alas abiertas.
La había visto 1000 veces en mi vida, pero nunca le había puesto atención. Ahora la veía diferente. La veía como mensaje. Cristóbal. Susurré al cielo. ¿De verdad fuiste tú? ¿De verdad puedes escucharme? El viento sopló suave, meciendo las hojas del naranjo. Y juro, mijos, que por un segundo sentí que alguien me tocaba el hombro. Me volteé rápido, pero no había nadie. Estaba sola. O tal vez no tan sola. Los siguientes días fueron de confusión total. No podía dormir. No podía comer bien. Solo pensaba en lo que Lupita había dicho. ¿Sería posible que Dios sí existiera? ¿Que Cristóbal estuviera en algún lado, cuidándome? ¿Que todo este tiempo yo hubiera estado equivocada? Una semana después volví al panteón. No había ido en años. La tumba de Cristóbal estaba descuidada, llena de maleza. Me arrodillé a limpiarla, a arrancar las hierbas, a barrer las hojas secas. Y mientras lo hacía, empecé a hablarle. «Hermanito», dije, «si de verdad me puedes escuchar, dame una señal. Una señal clara de que no me estoy volviendo loca, de que todo esto es real». Terminé de limpiar y me quedé sentada junto a la tumba. No pasó nada. El sol se estaba metiendo. Ya me iba a cama ir cuando sentí que tenía que voltear hacia atrás. No sé por qué, pero sentí una urgencia de mirar hacia las tumbas del fondo. Me levanté y caminé en esa dirección. Y ahí, en una tumba que nunca había visto, había algo que me dejó sin palabras. Era una tumba reciente, de alguien que había muerto hace pocos meses. Y en la lápida había grabado un ángel. Un ángel con alas abiertas. Exactamente igual a la constelación que Cristóbal había inventado. La misma forma, la misma posición de las alas. Imposiblemente idéntico. Me acerqué temblando. Leí el nombre en la lápida. Cristóbal Hernández Martínez. El mismo nombre de mi hermano. Diferente apellido, pero mismo nombre. Y en la lápida decía: «Murió sirviendo a Dios. Ahora es ángel en el cielo». Las lágrimas empezaron de nuevo. ¿Era coincidencia? ¿O era la señal que había pedido? Me quedé ahí parada no sé cuánto tiempo, mirando ese ángel grabado en la piedra, sintiendo que algo dentro de mí se estaba rompiendo. No la rabia. La rabia se estaba rompiendo. La coraza se estaba quebrando. Regresé a casa caminando despacio. Y por primera vez en 65 años, dije una palabra que pensé que nunca volvería a decir. Dios. Solo eso. Dios. No pude decir más. Pero fue un inicio. Los siguientes meses fueron de transformación lenta. No volví a ser creyente de la noche a la mañana. La fe no regresó como rayo. Regresó como amanecer, despacito, poco a poco, iluminando rincones que habían estado oscuros tanto tiempo. Empecé a leer. No la Biblia todavía, pero sí libros sobre espiritualidad, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre mensajes del más allá. Lupita siguió visitándome. A veces me decía cosas que Cristóbal le había contado en sueños. Detalles de nuestra infancia que nadie más sabía. Cosas que había dicho, cosas que habíamos hecho. Y cada vez que lo hacía, la grieta en mi corazón se hacía más grande, dejando entrar más luz. Un día mi hija Rosa me invitó a ir a misa con ella. «Solo esta vez, mamá, por favor, para acompañarme». Iba a decir que no, como siempre. Pero algo me hizo aceptar. Fuimos a la iglesia del pueblo. No era la misma de mi infancia. Esa se había caído en un terremoto años atrás. Era nueva, moderna, diferente. Pero el olor a incienso era igual. Las bancas eran parecidas. Y cuando entré, sentí algo que no esperaba. Sentí paz. Nos sentamos. La misa empezó. Y yo, que había jurado nunca más rezar, me descubrí murmurando las respuestas. Mi boca recordaba las palabras que había dicho de niña. «Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad». Salían solas, sin pensarlas. Como si hubieran estado guardadas todo este tiempo, esperando volver a ser usadas. Cuando llegó el momento de la homilía, el sacerdote habló sobre el perdón.
sobre perdonar a Dios. A veces, dijo, nos enojamos con Dios cuando cosas malas pasan. Pensamos que Él tiene la culpa, pero Dios no causa el dolor. Dios está ahí en medio del dolor, llorando con nosotros, sosteniéndonos cuando creemos que no podemos seguir. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. Rosa me agarró la mano. ¿Estás bien, mamá? Solo asentí. Sí, estaba bien. Por primera vez en 65 años, estaba bien de verdad. Al final de la misa, el sacerdote dio la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y cuando dijo esas palabras, juro por todo lo sagrado que sentí una mano en mi hombro. Me volteé. No había nadie atrás de mí. Pero la sensación era tan real. Era como si alguien me estuviera abrazando, diciéndome, todo va a estar bien ahora. Salimos de la iglesia. El sol estaba brillante. Los pájaros cantaban. Y yo sentía que había despertado de una pesadilla de 65 años. No es que de repente creyera todo ciegamente, no. Pero sí creía que había algo más. Que Cristóbal estaba en algún lado. Que Dios existía, aunque no lo entendiera. Que la muerte no era el final. Lupita me esperaba afuera de la iglesia con su papá. Corrió hacia mí. «Abuelita, él está aquí. Está muy feliz». «¿Quién, mi amor?» «Cristóbal. Está parado junto a ti, sonriendo. Dice que finalmente lo lograste. Finalmente pudiste soltar la rabia». La abracé fuerte. «Gracias, mi niña. Gracias por ser su mensajera». «No soy su mensajera, abuelita. Soy tu ángel guardián también. Vine a cuidarte porque él me lo pidió». Y ahí entendí. Lupita no era solo mi nieta. Era regalo. Era la manera de Dios de devolverme algo de lo que había perdido. No era Cristóbal, pero traía su esencia, su amor, su luz. Los meses siguientes fueron de sanación. Empecé a ir a misa regularmente. No por obligación, sino porque quería. Empecé a rezar de nuevo. Oraciones sencillas, conversaciones con Dios. Ya no las oraciones memorizadas de mi infancia, sino mis propias palabras. Le hablaba de todo, de mi dolor, de mi rabia, de mi arrepentimiento por haber estado enojada tanto tiempo. Fui a confesarme, algo que no había hecho en 65 años. El sacerdote era joven, no me conocía. Le conté toda mi historia. El llanto no me dejaba hablar bien, pero logré contarle todo. Cuando terminé, esperaba que me regañara, que me dijera que había sido mala, que había ofendido a Dios. Pero no lo hizo. «Hija», me dijo con voz suave, «Dios entiende tu dolor. Nunca dejó de amarte. Nunca se enojó contigo. Solo te esperó. Y ahora que regresaste, el cielo entero está de fiesta. Como el hijo pródigo que vuelve a casa». Me dio la absolución. Y cuando salí del confesionario, sentía que pesaba 100 kilos menos. Como si me hubiera quitado una carga que llevaba cargando toda la vida. Empecé a visitar la tumba de Cristóbal regularmente. Le llevaba flores. Le hablaba. Le contaba de mi vida, de mis hijos, de mis nietos, especialmente de Lupita. Le agradecía por no haberme abandonado, por haber encontrado la manera de llegar a mí después de tanto tiempo. Un día, mientras estaba ahí, apareció una señora mayor. Se acercó a la tumba de al lado, la del otro Cristóbal, el del ángel en la lápida. «Disculpe», le dije. «¿Usted es familiar de ese Cristóbal?» «Sí, era mi hijo. Murió hace un año». «¿Puedo preguntarle cómo murió?» «Fue sacerdote. Murió ayudando en una parroquia que se incendió. Entró a salvar los santos y el techo se derrumbó. Murió haciendo lo que amaba, sirviendo a Dios». Se me puso la piel chinita otra vez. Era como si la historia se hubiera repetido. Otro Cristóbal. Otra muerte sirviendo a Dios. Pero esta señora no estaba amargada. Estaba en paz. «¿Cómo puede estar tranquila?», le pregunté. «¿Cómo no está enojada con Dios?». Me miró con ojos sabios. «Porque sé que mi hijo está bien. Lo sé en mi corazón. Y sé que algún día nos vamos a volver a ver. La muerte no es el fin. Es solo una puerta a otra vida.
Una vida mejor. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque él me lo ha dicho. Me visita en sueños, me manda señales. Sé que está ahí, cuidándome. Hablamos largo rato. Me contó de su fe, de cómo la había sostenido en los momentos más duros. Y yo le conté mi historia. Le hablé de mi Cristóbal, de mis 65 años de rabia, de cómo Lupita me había traído de vuelta. Cuando terminé, me abrazó. ¡Qué bendición tan grande!, dijo. ¡Qué bendición que Dios te ha llamado tanto como para mandarte esa niña, para no dejarte morir en tu amargura! Tenía razón. Era bendición. Había pasado 65 años pensando que Dios me había abandonado, cuando en realidad yo lo había abandonado a él. Él nunca se fue. Yo fui la que cerré la puerta. Y él esperó pacientemente, 65 años, a que estuviera lista para abrirla de nuevo. Hoy, a mis 75 años, puedo decir que creo de nuevo. No de la misma manera que cuando era niña. Esa fe ingenua, simple, se fue para siempre. La fe que tengo ahora es diferente. Es fe que ha pasado por el fuego, que ha sido probada, que ha sobrevivido a la duda y a la rabia. Es fe más fuerte precisamente porque tuvo que reconstruirse de las cenizas. Entiendo ahora que Dios no mató a Cristóbal. Fue accidente terrible, injusto, incomprensible. Pero no fue castigo ni fue plan divino. A veces cosas horribles pasan. No porque Dios lo quiera, sino porque vivimos en mundo imperfecto donde hay accidentes, enfermedades, tragedias. Pero Dios está ahí, en medio del dolor, llorando con nosotros, cargándonos cuando no podemos caminar, esperando pacientemente a que estemos listos para encontrar paz. Lupita sigue siendo mi ángel. Ahora tiene 6 años. Ya no me habla tanto de Cristóbal, pero de vez en cuando me dice algo que solo él podría saber. Y cada vez que lo hace, yo solo sonrío y le doy las gracias. Gracias por ser puente entre este mundo y el otro. Gracias por traerme de vuelta. Mis otros hijos se sorprendieron mucho con mi cambio. No lo entendían al principio. Pensaban que me estaba poniendo senil, que la edad me estaba afectando. Pero cuando les conté toda la historia, cuando les expliqué lo que Lupita había dicho, se quedaron callados. Todavía no sé si me creen del todo, pero respetan mi decisión. Y eso es suficiente. Rosa llora de alegría cada vez que me ve en misa. Nunca pensé que vería este día, mamá, me dice. Nunca pensé que volverías a creer. Yo tampoco, mija, yo tampoco. Pero aquí estoy, creyendo de nuevo. No en Dios castigador que imaginaba cuando era niña. No en Dios que controla todo como títere. Sino en Dios que acompaña, que consuela, que espera, que ama incondicionalmente incluso cuando le damos la espalda. He aprendido que la fe no significa tener todas las respuestas. No significa entender por qué pasan cosas malas. Significa confiar de que, a pesar del dolor, hay algo más grande que nosotros. Algo que nos trasciende. Algo que nos sostiene cuando creemos que nos vamos a caer. He aprendido que los muertos no se van del todo. Que de alguna manera, en formas que no podemos explicar científicamente, siguen ahí, cuidándonos, enviándonos mensajes, mostrándonos que el amor no termina con la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Siempre lo ha sido. He aprendido que nunca es tarde para volver a empezar. Que puedes pasar 65 años en la oscuridad y todavía encontrar la luz. Que Dios no guarda rencores, que no lleva cuenta de los años que le dimos la espalda. Que su amor es paciente, infinito, incondicional. Y he aprendido que a veces Dios nos habla a través de los niños. Que los niños ven cosas que nosotros los adultos ya no podemos ver. Que su inocencia los hace receptores perfectos de mensajes del cielo. Lupita fue mi ángel guardián en forma de niña. Mi puente de regreso a la fe. Mi milagro. Ahora voy al panteón todas las semanas. Le llevo flores frescas a Cristóbal. Le cuento de mi vida. Y siento que me escucha. Siento su presencia ahí, junto a mí. Ya no es presencia que me duele. Es presencia que me reconforta. Porque sé que está bien. Sé que está en paz.
Y sé que un día nos vamos a volver a ver. Por las noches salgo a mi patio y miro las estrellas. Busco la constelación del ángel guardián. Y le hablo. Le digo que lo extraño. Le digo que lo amo. Le digo gracias por no haberme abandonado, por haber encontrado la manera de llegar a mí cuando más lo necesitaba. A veces el viento sopla suave y mueve las hojas del naranjo. Y yo siento que es él, diciéndome que me escucha, que me ama, que está orgulloso de mí. Orgulloso de que finalmente pude soltar la rabia. Orgulloso de que finalmente pude cumplir la promesa que le hice esa última noche bajo las estrellas. Ser feliz por los dos. Vivir por los dos. No dejar que la tristeza me ganara. Sí, me tomó 65 años cumplir esa promesa. Pero la estoy cumpliendo ahora. Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. No porque no haya problemas. No porque no haya dolor. Los achaques de la edad están ahí. Las pérdidas están ahí. Pero ahora los enfrento diferente. Los enfrento con fe. Con esperanza. Con la certeza de que hay algo más allá de este mundo. Algo mejor. Y ustedes, mis queridos que están escuchando esta historia, quiero que sepan algo muy importante. Si ustedes también están cargando rabia contra Dios, si están enojados por algo que pasó, si han perdido la fe, no están solos. Yo estuve 65 años en ese lugar. 65 años de oscuridad, de dolor, de vacío. Pero encontré el camino de regreso. Y ustedes también pueden. No tienen que entender todo. No tienen que tener todas las respuestas. Solo tienen que estar dispuestos a abrir una rendija en su corazón. Una rendija pequeñita por donde pueda entrar la luz. Y poco a poco, esa rendija se va a ir haciendo más grande. Poco a poco la luz va a ir iluminando toda la oscuridad. Dios no se enoja cuando dudamos. No se enoja cuando le reclamamos. No se enoja cuando le damos la espalda. Él entiende nuestro dolor. Él llora con nosotros. Y espera pacientemente, con amor infinito, a que estemos listos para volver. Puede tomar 1 año, pueden ser 10 años, pueden ser 65 años como en mi caso. Pero Él espera. Siempre espera. Y a veces nos manda mensajeros. A veces nos manda señales. Puede ser un niño. Puede ser un sueño. Puede ser una casualidad que no parece casualidad. Puede ser cualquier cosa. Pero si prestamos atención, si estamos dispuestos a ver, las señales están ahí. Los mensajes están ahí. El amor está ahí. Para los que han perdido a alguien, especialmente para los que han perdido a un hijo, a un hermano, a alguien joven que se fue demasiado pronto, quiero que sepan esto. No se fueron del todo. De alguna manera misteriosa, inexplicable, siguen con ustedes. Cuidándolos, enviándoles amor, esperando el día en que se vuelvan a encontrar. La muerte no es el fin. Es solo una puerta. Una puerta que todos vamos a cruzar algún día. Y del otro lado, los que se fueron antes están esperándonos con los brazos abiertos. Cristóbal me está esperando. Sé que está ahí, en ese lugar que no puedo ver, pero que sé que existe. Y cuando llegue mi hora, cuando finalmente sea mi turno de cruzar esa puerta, él va a estar ahí, sonriendo, con los brazos abiertos, diciéndome: «Finalmente llegaste, hermanita, te estuve esperando». Y nos vamos a sentar juntos, como cuando éramos niños, y vamos a mirar las estrellas juntos de nuevo. Y esta vez no vamos a estar separados nunca más. Esta vez vamos a tener toda la eternidad para ponernos al corriente, para reír, para recordar, para ser hermanos otra vez. Pero mientras tanto, aquí estoy, viviendo, siendo feliz, cumpliendo mi promesa. Y cada día que vivo, lo vivo por los dos. Cada sonrisa es por los dos. Cada momento de alegría es por los dos. Porque eso es lo que él hubiera querido. Eso es lo que me pidió. Y finalmente, después de 65 años, lo estoy haciendo. Si esta historia los ha conmovido, si ha tocado su corazón de alguna manera, por favor déjenme saber en los comentarios.
Cuéntenme si ustedes también han recibido señales de sus seres queridos. Cuéntenme si ustedes también han dudado de Dios y encontrado el camino de regreso. Cuéntenme si tienen su propio ángel guardián cuidándolos desde el cielo. Leo todos los comentarios y me da tanta alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Que mis palabras pueden ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé. Que tal vez, solo tal vez, mi historia pueda ser el empujoncito que alguien necesita para abrir esa rendija en su corazón y dejar entrar la luz. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, Historias de Abuelitas, por favor háganlo. Hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de fe, de vida. Historias de gente como nosotros que ha pasado por pruebas difíciles y ha salido adelante. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos. Que los cuide, que los proteja, que les dé paz en sus corazones. Y que sepan que nunca están solos. Aunque a veces parezca que sí, aunque a veces la oscuridad sea tan grande que no dejen ver la luz, nunca están solos. Siempre hay alguien cuidándolos. Siempre hay alguien esperándolos. Siempre hay esperanza. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, la fe no es tener todas las respuestas. La fe es confiar de que, a pesar de no entender, todo va a estar bien. Porque hay alguien más grande que nosotros sosteniéndonos. Siempre.